Y Luis, quisiera empezar por una cita de uno de los versos Sí, del libro de Un año y 3 meses, donde dices, escribes, la muerte no es un asunto literario. sí, Sin embargo, lo es o no lo es, porque bueno, pues al final aquí está el resultado, ¿no? sí. De un proceso difícil, doloroso, pero la muerte es un asunto literario, ¿no? Te cuento, para hacer un libro sobre una muerte que te afecta mucho, tienes como compañía la historia de la poesía. Y en este libro se cuelan versos y reflexiones que vienen de El arcipreste de Ita, de Jorge Manrique, Nuestra vida son los ríos que van a dar a la mar que es en morir, de poetas como Jaime Sabines o Walt Whitman o Federico García Lorca. Claro, la muerte ha sido un gran tema literario, porque es uno de esos temas que nos afecta a los seres humanos y la poesía es un diálogo sobre la condición humana. Los poemas nos emocionan porque habla de las cosas que nos afectan y la muerte siempre afecta a cualquier ser humano. O sea, hay mucha literatura sobre la muerte, pero en un momento determinado, cuando la muerte te afecta de manera grave y cercana, entonces parece que la vida estalla y que lo que estás abordando ya no es un asunto literario, sino algo que está en lo profundo de tu propia condición humana. Yo, en ese sentido, me acordé de toda una tradición que empieza con Walt Whitman, que está en Federico García Lorca, en Poeta en Nueva York, y que después en el tema de la muerte a mí me emocionó mucho cuando leí el poema A la muerte de su padre de Jaime Sabines, eh, cuando en un momento determinado está hablando de una cosa tan dolorosa que el poeta se dice a sí mismo, bueno, esto no es un poema, esto no es un asunto literario, estoy hablando con el corazón en la mano. Claro, al final uno sabe que está escribiendo un poema, pero lo que se quiere decir al escribir un verso de ese tipo es que no es un asunto literario, poético, normal, sino que es algo que te afecta tanto que casi, casi el poema se convierte en una confesión de vida. En otro de los poemas escribes que nunca te imaginaste ser quien apagaría la luz del Sí. cuarto, ¿no? Es decir, pues es un libro casi confesional, pero también de acompañamiento, ¿no? Sí, así es. Es un libro confesional de reflexión sobre una experiencia, la de una enfermedad. A mi mujer le diagnosticaron un cáncer en septiembre de 2020 y murió en noviembre de 2021, un año y 3 meses. Por eso se titula así el libro y el poema que cierra el libro y lo que voy es meditando con ayuda de la poesía para intentar darle sentido a lo que fue una experiencia que dejó sin sentido mi vida. Y uno está acostumbrado a pensar en el futuro a través del nosotros. La verdadera melancolía no se da cuando pensamos en el pasado, cómo era yo hace 15, 20 años o hace 30 años cuando empecé a vivir contigo. La verdadera melancolía se da cuando te quedas sin futuro. Y en el futuro que yo me había imaginado, pues era yo el que envejecía, porque era un poco mayor que mi mujer, llevaba una vida menos sana que mi mujer y era yo el que iba a morir antes que ella. Siempre piensas que te va a tocar irte antes de a la persona a la que quieres, ¿no? Y en ese sentido, pues de pronto me acordé, fíjate, de un verso de Gustavo Adolfo Bécquer, cuando después de una historia de amor muy dolorosa, él dice que está muerto por dentro, pero debe seguir en pie. Y yo utilicé esa tradición poética para decirme a mí mismo, siempre pensé que a mí me iba a tocar irme antes y que a ti, mi compañera, te iba a tocar cerrar la puerta, apagar la luz, decirme adiós, y ha sido lo contrario. Y por eso desemboco en un verso que hice uno de los dos muertos
debe seguir en pie, porque el que se queda con vida, pues ha perdido el nosotros, se le ha estallado la identidad por dentro que definía como una manera de pensar el futuro y se ha encontrado con la oscuridad, con la puerta cerrada, y es un poco como el muerto viviente del que también escribió Eliot o del que también escribió Pablo Neruda, ¿no? La gente hueca, la gente que vive pero estando muerta por dentro. Y eso es lo que ocurre un poco cuando te quedas sin sentido. Y este libro pues me sirvió a mí para pedirle a la poesía que volviera a darle un sentido a mi vida a la hora de reconocer la importancia del amor y la importancia de haber podido cuidar a la persona que yo quería y la importancia de haber compartido durante mucho tiempo un nosotros. Un libro muy difícil porque hablaba de cosas que me arañaban mucho. Y bueno, cuando uno es medianamente crítico, pues lee sus propios poemas y no siente admiración. Yo siento admiración cuando leo lo que han escrito otros poetas, José Emilio Pacheco, Federico García Lorca, o Sor Juana, o Santa Teresa de Jesús. En el caso mío, lo que le pido a mis poemas es que me permitan tener una relación de comodidad con ellos. Y este libro, que era un libro muy difícil, la verdad es que he conseguido tener una relación de tranquilidad gracias a algo que tiene que ver con tu pregunta. Mira, aparte de devolverme a mí un sentido de la vida, del duelo, del amor, encontrarle un sentido a la muerte, he tenido una respuesta que me ha emocionado mucho porque hay mucha gente que me ha escrito o que me ha parado por la calle para decirme lo mismo que usted cuenta en el libro, sentí yo cuando perdí a mi mujer o cuando perdí a mi marido o cuando perdí a mi padre o cuando perdí a un hijo. Su libro me ha servido para entenderme conmigo mismo y darle sentido a mi vida. Y eso además también de pronto pues se da en alguien que se acerca y te dice, pues yo trabajo en un hospital en oncología con enfermos de cáncer o trabajo en cuidados paliativos. Qué importante es de pronto reflexionar sobre la dignidad de la vida humana, de la enfermedad, de la muerte, de los cuidados paliativos, de la necesidad de comprender que una parte de la experiencia humana fundamental que suele silenciarse es nuestra relación con la muerte y con la enfermedad, ¿no? Y yo agradezco mucho a la gente que me dice, pues eso, soy enfermera de cuidados paliativos, le agradezco a usted cómo cuenta esta historia, o perdí a mi marido y me consuelo leyendo lo mismo que usted cuenta en sus poemas, es lo que he sentido yo. Muchas veces decimos, no le tengo miedo a la muerte, sí, pero sí a, a mi muerte, a mi propia muerte, pero sí a la de mis seres queridos. ¿Cambió tu relación con la muerte a partir de la experiencia y de procesarla a través de la literatura? Sí, ha cambiado mi experiencia porque es un diálogo con la propia realidad. Un diálogo que cuando ya uno va cumpliendo años, yo tengo 64 años. A mí, claro, pues se me ha muerto gente muy querida, maestros literarios, mis padres, pero ninguna pérdida fue tan dura como esta. Y uno va aprendiendo a aceptar su propia muerte, entre otras cosas porque necesita sentirse acompañado de la gente que te falta. Y uno siente que la gente que te falta está viva mientras vivas tú, y eso significa también que cuando mueras, pues estarás en la memoria de la gente que te quiere y al mismo tiempo estarás allí donde has podido convivir con tus recuerdos, ¿no? Yo creo que es importante esta reflexión de que
comprender que en la experiencia humana la muerte ocupa un lugar decisivo y hay que responder desde la dignidad humana. Yo, por ejemplo, respeto mucho a los creyentes, pero yo no tengo fe religiosa ni creo en la vida después de la muerte. Respeto mucho a los creyentes y siempre pido que los creyentes me respeten a mí y no quieran imponerme sus religiones. Creo que todos podemos convivir. Los creyentes tienen la suerte de poder convivir con la muerte pensando que en el más allá van a volver a encontrarse con sus seres queridos. Yo le he pedido a la poesía que le dé sentido a la pérdida y que tenga que ver con la dignidad del ser humano más que con una creencia en el más allá. ¿Qué lugar ocupa el libro en el proceso de duelo? Empecé a escribir muy joven. Descubrí la poesía en la biblioteca de casa de mis padres. Yo nací en Granada. Federico García Lorca era un poeta en Granada muy importante porque simbolizaba una historia de mi ciudad muy difícil. A Federico García Lorca lo habían asesinado en una guerra civil veintipocos años antes de que yo naciera y era como un mito. Y allí descubrí la poesía y desde entonces a la hora de pensar en la justicia, en la vida, en el futuro, me acostumbré a pensarlo en los poetas que iba leyendo y en la poesía. Y para mí escribir este libro fue intentar darle respuesta a todo lo que me había provocado mi pérdida y el duelo. Y me ha ido, con la ayuda de la tradición poética, me ha ido dando respuestas a cosas que se habían quedado sin sentido. Para mí ha sido una manera de buscar más allá del dolor una salida que no me encerrara en mi propio ombligo, que no me ahogara, sino que me devolviese la posibilidad de mirar al mundo y seguir formando parte de un nosotros, porque a veces el dolor lo que hace es que te encierra en ti mismo, desatiendes a todos los demás y sin embargo yo creo que es importante para cualquier experiencia salir del propio pozo y encontrar en relación con los demás con la historia de la poesía, por ejemplo, con tus lectores, con pues encontrar motivos para seguir existiendo más allá de la propia soledad. Supongo que Almudena era de las primeras lectoras, y si no la primera Sí, lectora a quien le mostrabas sí. todo. ¿Qué tipo de diálogo estableciste con ella? ¿Pensabas en ella cuando lo escribías? Y, Más allá de la ausencia, sino de lo que te diría. sí, ¿Y qué crees que te diría del libro? ¿Qué te habría comentado? Almudena es verdad, tiene razón, era mi primera lectora. En el libro hay mucho de complicidad literaria en algunos poemas porque la tradición narrativa que ella defendía, que venía, por ejemplo, de Benito Pérez Galdós o de Max Sau, se correspondía muy bien con la tradición poética que yo defendía, que venía pues de Federico García Lorca o de Antonio Machado, ¿no? Y había mucha complicidad a la hora de reivindicar una literatura que mantuviese el máximo rigor posible, pero sin confundir calidad con rareza, sin confundir que la palabra del poeta o del novelista fuese solo para gente muy novelista o muy poética y se apartase de la posibilidad de conmover a un público mucho más amplio. Y se gestaba ahí mucha complicidad que está en el libro y por eso de pronto pues hay alusiones a Machado o a Galdós o a autores que nosotros compartíamos. Yo siempre hacía bromas con ella porque yo cuando acababa un poema se lo leía y le decía, bueno, yo acabo un poema, te lo leo, pero un poema suele tener 40, 50 versos. Tú acabas una novela y me la lees y son 500 páginas. O sea que yo soy un lector mucho más cómplice tuyo, porque no es lo mismo leerse 50 versos que 500 páginas. Y es que a ella no le gustaba dar a leer la novela hasta que no estuviese acabada, porque tenía razón. Una buena novela no es la que está bien escrita en una página, sino la que configura unos personajes, una estructura que hace que el argumento se mantenga y para poder dar una opinión crítica, pues sí se puede dar una opinión crítica de un poema que funciona aisladamente
y una novela es mejor leerla completa. Y sabes que los escritores solemos tener lectores cómplices porque muchas veces tenemos un problema literario en la cabeza y escribimos y a lo mejor el problema se ha quedado en la cabeza, pero no hemos sabido plasmarlo en el texto. Y está muy bien que haya alguien que te diga, oye, pues aquí no has explicado bien tal cosa o no queda claro este argumento. En el caso de Almudena, claro, nosotros en la convivencia de 30 años teníamos una complicidad también muy, muy importante, que era la complicidad de hablar libremente sin pensar que el otro se molestaba. Si a mí me ponía 30 defectos en un libro, pues yo no pensaba que se estuviera metiendo conmigo. Y si después de los 30 defectos, pues yo corregía 10, pero decía que los otros 20 no consideraban que eran defectos, sino apuestas míos, pues ella tampoco se enfadaba porque yo no le hiciera caso, ¿no? Y la complicidad en ese sentido está muy bien para hablar con libertad, sin molestar, y para hacerle o no hacerle caso al otro con libertad y sin molestar. Quizá en el grupo de amigos nuestros, quien resumió mejor esa ética de la complicidad fue Joaquín Sabina, el cantante, que cuando estaba escribiendo un libro o haciendo un disco, decía, entre los amigos, mientras se está escribiendo hay que ser lo más duro posible, porque la crítica te permite a mejorar el producto. Ahora bien, en cuanto se publica el disco, todo se va a una diciendo una obra de arte, una maravilla, una maravilla, una maravilla. Los defectos se ponen cuando uno está escribiendo. Después hay que intentar defender la calidad del amigo y eso es lo que crea complicidades de amistad. Le habría gustado el poemario, le habría gustado el libro, ¿no? Bueno, yo, fíjate, en un libro anterior que se publicó al poco tiempo de saber la enfermedad, publiqué un poema por lo que significaba para nosotros la enfermedad, un poema que se titulaba En otra caverna, y que acababa diciendo, pues todo se me olvida si tengo que aprender a recordarte. Era una manera de decir que el futuro no tenía sentido sin ella. Y a ella le emocionó mucho el poema. Y después, durante la enfermedad, cuando fui escribiendo los poemas, comprendí que debían formar parte en el secreto, formar parte del secreto, porque una manera de cuidarse es mantener el secreto. Eh, Fíjate, eso es otra experiencia de la enfermedad. Cuando estás muy unido no hay secretos. Yo, por ejemplo, he comprendido que con la pérdida de Almudena hay muchas cosas que se han convertido en secretos absolutos. Si un hijo mío o una hija mía mete la pata, yo lo comentaba con Almudena y no sentía que lo estuviera traicionando. Si un amigo muy íntimo mete la pata, pues yo lo comentaba con Almudena y no me sentía desleal a ese amigo. Con la pérdida de Almudena ahora no me atrevo a hablar mal ni de mis íntimos amigos ni de mis hijos porque me siento desleal cuando se lo cuento a otro, ¿no? Y de pronto ese sentimiento empezó en la enfermedad, porque cuando yo tenía miedo y lo escribía en un poema, no quería contárselo a ella para no contagiarle mis miedos. Y me di cuenta que ella cuando tenía miedo no me lo contaba a mí porque no quería contagiarme sus miedos. Y fue una manera de pactar un ámbito que nos permitió durante tiempo mantener la esperanza de que la enfermedad se podía salvar. Y en ese sentido, ninguno de estos poemas llegué a contárselos a Almudena. Quizá el primero, donde habla precisamente de la necesidad de mantener la esperanza, pero todos los demás ya formaron parte de mi secreto.